Hola, ¿cómo están? Estoy súper contento de poder saludarlos en esta oportunidad porque estaba esperando hace mucho rato la disponibilidad, el lanzamiento de Microsoft List y por fin lo tenemos aquí, por fin. Así que en los próximos minutos te invito a que me acompañes en este video para que vayamos descubriendo juntos. Este es mi primer pantallazo de Microsoft List y lo quiero ir descubriendo en este video junto a ustedes. Así que vamos adelante. Listo. Tenemos aquí nuestra primera pantalla de Microsoft List. Desde la bienvenida. Fíjense que estoy en la bienvenida misma de nuestro nuevo servicio de Microsoft 365. Ya habíamos comentado previamente, les había contado que finalmente este era un nuevo producto o servicio dentro de la línea de Microsoft 365 que iba a permitir generar registro de información. El Microsoft List no es otra cosa que la herencia de las listas de SharePoint. Así como en su momento aparece OneDrive como un producto totalmente nuevo, sabemos que hemos trabajado con tecnología SharePoint, que se trata de una evolución de las mismas bibliotecas de SharePoint. Bueno, Microsoft List como tal es una evolución de las listas de SharePoint, pero hoy día ya no encerradas necesariamente en el contexto de un sitio, sino que disponibles para que los usuarios comiencen a generarlas. ¿Ya? Ahí después les voy a comentar algunos trucos para quienes todavía no vean el icono de Microsoft List, que quizás lo tengan habilitado y esté un poco escondido. Pero vamos a presenciar ahora más de lleno. Como les comentaba, la primera pantalla donde nos da la bienvenida, vamos a hacer un paseo, ya no vamos a omitir. Claramente el Microsoft List es la herramienta que nos va a ayudar a hacer seguimiento, a hacer tracking, como yo les había comentado en algún momento, y nos va a permitir visualizar rápidamente información. ¿Qué más nos va a permitir? La velocidad de creación. Esto es súper bueno porque quienes trabajamos con listas de SharePoint sabemos que tenemos la posibilidad de trabajar con layout, con plantillas de listas de contactos, listas de tareas. Sin embargo, la gracia que tiene Microsoft List en sus variedades de plantilla, que también son variedades a nivel visual, por lo tanto va a ayudar mucho para que los usuarios se sientan mucho más cercanos y no una simple lista de información. ¿Ya? Va a permitir que nosotros podamos tener un archivo Excel preexistente y llevarlo a Microsoft List y de ahí en adelante seguir trabajando con él. ¿Ya? También trabajar con una lista en blanco, como serían las listas personalizadas previamente en SharePoint. ¿Qué más tiene? Visualiza e interactúa con datos de diferentes formas. Claro, la plantilla, como les comentaba, ya tiene la versatilidad de mostrarme diferentes formas de mostrar el dato como lista, pero también el registro en particular. ¿Ya? Voy a tener la posibilidad de tener una galería bastante interesante donde yo voy a poder ir mostrando información como lista, como calendario y espero que lleguemos a descubrir incluso cómo podemos manipular las coincidencias de ciertos datos para que el formato sea condicional a ese dato. Por ejemplo, si tengo un campo que se llame vencido, atrasado, error, que este campo se vuelva de color rojo, por ejemplo. Queremos llegar a ese nivel. Y el último paso dice, crea reglas para automatizar procesos. Obviamente no podía existir de otra forma. Si las listas de SharePoint las podemos aprovechar con Flow, con Power Automate, obviamente las listas hoy día también, las Microsoft List tienen la posibilidad de adquirir esta potencialidad. Ahora, la forma de conexión quizás sea un poco distinta y también lo vamos a descubrir ahora. Vamos adelante entonces. Listo. Estamos en nuestro contexto de list y vamos a crear nuestra primera lista. Si se fijan, rápidamente puedo visualizar que tenemos un botón donde está nueva lista, pero también tenemos el crear una nueva lista nueva. Y mi lista reciente absolutamente en blanco. Tenemos una sección donde colocar los favoritos, nuestras listas favoritas, obviamente. Pero vamos a comenzar,
como se dan cuenta, es mi primera experiencia en Microsoft List y la quería compartir con ustedes. Nueva lista. Aquí vamos. Las plantillas. Miren qué entretenido esto. Seguimiento de problemas, incorporación de empleados, itinerario del evento, administrador de activos, rastreador de contrataciones, solicitud de viajes, rastreador de progreso de tareas, programador de contenido. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos a ir por itinerario del evento. ¿Por qué me voy a ir por esa plantilla en particular? Porque finalmente fue la que usó Microsoft para mostrarnos las primeras demos. Por lo tanto, como ya es más conocida y ya la vieron ustedes en un video mío anterior, ya vamos a poder echar mano a algo que ya preconocíamos. Vamos a itinerario del evento. Primero, una vez que yo elijo la plantilla, lo primero que vamos a experimentar es una vista previa. O sea, yo ya puedo saber cuáles son las columnas de datos que va a tener esta lista. Algo que es súper interesante porque finalmente quienes trabajamos con listas de SharePoint sabemos que a pesar de tener el nombre de la lista, de la plantilla, no sabíamos finalmente cuál era la composición final de los datos. Aquí es claro, ya voy a tener un nombre de sesión, voy a tener un código de sesión, un tipo de sesión, descripción, oradores, fecha y hora de la sesión, seguramente del inicio, y fecha y hora de término, y obviamente la duración. La capacidad como un valor numérico, ubicación y notas. Vamos a usar esta plantilla. Fíjense que sigo teniendo disponible si es que quiero cambiar, si es que cambio de opinión, puedo volver a alguna de las otras plantillas y empezar a previsualizar cómo se ven. ¿Ya? Esto es muy interesante porque ayuda mucho a que tomemos una correcta decisión respecto a cuál es la plantilla de lista que queremos utilizar. Entonces me voy a itinerario del evento y usamos esta plantilla. Y aquí comienza el trabajo. ¿Cómo vamos a llamar a este itinerario del evento? En nuestro caso le vamos a dar otro nombre. Se va a llamar calendario de capacitaciones. Una descripción, obviamente, siempre es súper buena la descripción porque finalmente va a permitir que el usuario sepa de qué se trata, aunque aquí el nombre lo dice todo, pero de todas maneras vamos a repetirlo para que estemos llenando los datos. Aquí viene algo súper interesante, algo que no teníamos obviamente disponible en las listas normales de SharePoint, y es empezar a trabajar con el look and feel. Elegir un tono de color que me permita diferenciarlo, y fíjense muy bien aquí un icono. Un icono que me ayude a entender la analogía. En este caso, como son capacitaciones, podría utilizar el calendario, pero también podría usar este robot que aparece acá. ¿Y dónde guardamos esta lista? Esto es súper interesante porque finalmente, insisto, la lógica de las listas de SharePoint nos decían que esto era por así llamarlo, un lugar colaborativo, dentro de un sitio colaborativo. Finalmente toda la organización o todo el equipo que estaba inserto en ese equipo era el dueño de esto, por lo tanto ahí se posicionaba la creación. Sin embargo, si se fijan acá, es guardar en mis listas, por lo tanto es un manejo de productividad personal que yo posteriormente comparto con el equipo. Vamos a dar crear. Aquí está creando ya. Y ya llegamos a la lista. Para quienes estén trabajando ya hace un rato con las listas de SharePoint, si se fijan, la interfaz va a ser muy similar con las listas modernas que tenemos los sitios modernos. Un botón nuevo, edición rápida, compartir, exportar Excel, automatizar, que finalmente nos interesa con Power Automate, y Power Apps. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces a trabajar con esta lista y vamos a ir nuevo. El nuevo finalmente nos despliega un formulario donde nosotros vamos registrando información. Es idéntico, aquí no hay mayores cambios, estamos observando que no vemos grandes cambios relacionados con lo que podríamos ver en una lista normal de SharePoint. Quizá algo que es un pequeño detalle, pero es importante destacar que fíjense el nombre sesión. Cuando uno crea listas de SharePoint, independiente de la plantilla que sea, la gran mayoría,
el ID, el nombre que uno le da es título. Siempre la columna se va a llamar título. Acá ya tiene un nombre particular, nombre de la sesión. Entonces aquí le vamos a llamar capítulo 1 de algo que estoy preparando, que es el SharePoint Challenge. Ya. Código de la sesión, esto va a ser, me falta aquí el capítulo. Código de sesión, código de la sesión es un código que podemos preestablecer y si se fija en el tipo de campo que estoy utilizando aparece como un pequeño icono. Está claramente que esto es una línea de texto que yo podría utilizar de esta forma. Tipo de sesión es un check. Probablemente cuando vayamos a desmenuzar después esta lista nos vamos a dar cuenta que finalmente lo más probable es que sea un campo de elección que yo pueda cambiar incluso estos términos que están acá. En este caso va a ser un taller y una descripción. Capacitación de SharePoint. Vamos a darle algo rápido. Oradores. Ya, finalmente acá yo obviamente tengo que identificar el nombre. Imagínense, inmediatamente me toma el historial de mi browser. ¿Ya? ¿Lo podría indicar? Sí. ¿Podría indicar un orador externo? Ah, pero va a depender de cada organización. Aquí me dice, las directivas de su organización no le permiten compartir contenido con estos usuarios. Por lo tanto, el campo es un people picker finalmente, de persona, y finalmente podría colocar en externo, pero debo regular muy bien mis directrices de organización. En este caso, entonces vamos a colocar Juan, y aquí yo voy a aparecer inmediatamente. ¿Listo? Como orador. Fecha, tenemos un calendario que se despliega. Vamos a dejar declarado esta fecha y hora de finalización. Vamos a decir que podríamos cambiarlo, obviamente. Partimos a las 9 de la mañana. Oh, no, esto finaliza damos cuenta que finalizamos a las 9 de la noche. Y de la misma fecha, 14. Ubicación. Ubicación, ¿qué tipo de datos será? Es una elección, por lo tanto selecciono directamente alguno, por lo tanto como es selección probablemente lo vamos a poder cambiar. Vamos a dejar lo que viene en plantilla, vamos a elegir Seattle, alguna nota, vamos a escribir algo rápido en ruso, que sea rápido, y siempre la posibilidad de adjuntar. Ya, vamos a dejarlo tal cual. Guardamos el registro. Vamos a ver cómo luce este registro. Quizás una de las cosas interesantes que estamos viendo acá es que luce igual como si fuera una lista de SharePoint normal. Pero insisto, esto está basado en una lógica ya no de un sitio, sino finalmente de mi contexto de personas con mis propias listas. ¿Ya? Súper fácil. Creo que más allá de estar llenando los registros no tiene mucho sentido, pero sí, fíjense algo interesante que sí sigue teniendo disponible algo que tiene las listas de SharePoint de agregar columnas. Y cuando yo agrego columnas, finalmente también podría determinar qué tipo de datos quiero registrar en esa columna. ¿Ya? Otras cosas que me interesan saber de esto. ¿Dónde está la configuración de esta lista? Descubrámoslo. Recuerden que estamos descubriendo juntos esta nueva herramienta. En un sitio SharePoint, en un sitio moderno de SharePoint, cada vez que yo quiero configurar algo en una biblioteca o una lista, en el botón de configuración que vemos ahí, yo también tengo la configuración de la lista. Por lo tanto, si la dinámica se mantiene, es así, sí, desaparece todo lo que tenga que ver finalmente con configuración del sitio, porque aquí no estamos en un sitio predeterminado, pero nos vamos a la configuración de la lista. Y aquí vamos a descubrir qué tenemos disponible en la configuración de la lista. Y ¡bah! No hay grandes sorpresas. Es la configuración de una lista de SharePoint finalmente. O sea, ¿qué significa? Que tengo la posibilidad de administrar los datos que venían en mi plantilla. En el caso que comentábamos un rato atrás, la ubicación. La ubicación, tal como comentábamos, es elección como lo era el tipo de sesión. Por lo tanto, si yo ubicación
voy a la configuración de la columna y agrego o administro un valor, lo puedo hacer sin problema. Aquí vamos a colocar a Talca y vamos a colocar Santiago y Chillán como menú desplegable y lo guardamos simplemente. Por lo tanto, ahí ya tenemos una pequeña configuración de la columna. Por lo tanto, si tenemos configuración de columnas, también vamos a tener configuración de vistas. Exactamente, tal cual. Tenemos configuración de listas. Es quizás uno de los elementos súper trascendentes entender que la arquitectura que se sigue utilizando es la arquitectura de una lista normal, ¿ya? De una lista de las que conocemos como listas de SharePoint. Volvamos al calendario de capacitaciones para descubrir alguna otra cosa interesante bajo esta lógica. ¿Qué me interesaría poder conocer? Algunas situaciones en particular. Configuración de columnas, en realidad es bastante típico, también presente en bibliotecas y listas de SharePoint. Y lo que podríamos también hacer por ahora, recordemos que el Microsoft List va a tener su propio roadmap, por lo tanto hay muchas cosas que visualmente quizás no la vamos a poder ver todavía. Automaticemos. Establecer un aviso. Fíjese que inmediatamente declara algo. No necesariamente tengo que entrar a Power Automate a crear un flujo como lo crearíamos normalmente, sino también viene la definición de establecer un aviso en forma rápida. Una fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. ¿Por qué aparecen esas dos opciones? Porque finalmente tenemos dos campos de fecha. Si yo pudiera establecer una fecha adicional, me imagino, recuerden, estamos descubriendo, si yo coloco una fecha distinta que se llame fecha de evaluación del curso, vamos a agregar fecha, entonces va a llamar fecha evaluación. Voy a decir que no sea fecha y hora, fecha y hora, pero que no incluya la hora. Valor predeterminado, no quiero valor predeterminado, guardar. Como voy a tener una nueva columna que ya es parte de mi contexto de registros, cuando yo vaya a automatizar, ¿qué debiese pasar entonces? Establecer un aviso y reconoce que tengo un nuevo campo de fecha. Por lo tanto, yo puedo establecer mi automatización en base a eso. Quiero que me avise la fecha de evaluación. ¿Qué cosa? Y aquí se va a abrir un panel donde vamos a fabricar esta automatización. A ver, veamos qué nos muestra. Está leyendo. Establecer un aviso. A ver, nos muestra más cosas. Dice, acepto recibir correos electrónicos promocionales o ocasionales. Quizá, ¿eh? Vamos a continuar sin hacer clic. Ahí después vamos a averiguar y les voy a contar a qué se refiere esto. Establecer un aviso me está pidiendo iniciar sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita, igual como cuando trabajamos con Flow, con Power Automate, establecer permisos para todo el ecosistema de servicios que van a conectarse a trabajar con esto. De hecho, me pide permisos para SharePoint, claro, porque estamos bajo una arquitectura SharePoint, de todas maneras, a pesar de que no estemos en un sitio, ¿ya? A ver, crear conexión, ahí está creando conexiones, ahí está un poco extraño esto, ya inició, ahí pasó sin problema, notificaciones que finalmente otra funcionalidad pasó y requiere información del usuario como tal, por lo tanto aquí también debiese pasar sin problema. Ahí como que pensó más de lo normal. Continuar. Es la misma lógica, absolutamente la misma lógica de Power Automate. Nombre del flujo, recordatorio por correo electrónico, listo. Recordármelo con varios días de antelación. Excelente, qué bueno. Que bueno, a pesar de que Power Automate hace mucho rato que tiene este tipo de trabajo, es interesante que a nivel de lista y de un acceso directo a un aviso, pueda definir de que yo quiero que me avise con 2 días de anticipación antes que se cumpla esta fecha de evaluación. Y ahí estamos creando nuestro aviso que, como vemos, no es otra cosa que un flujo de Power Automate. Listo.
se ha creado el flujo de aviso. ¿Ya? A ver, ¿qué otras cosas tenemos? Edición rápida, obviamente. Me permitiría, por ejemplo, mostrar esto como una grilla, y al mostrarlo como una grilla yo podría cambiar un dato, por ejemplo, que modifique hace poco. En vez que la ubicación esté en Talca, o sea, que esté en Seattle, la vamos a dejar en Talca. Y de esa forma yo debiese grabar. Si cambio a salir de edición rápida, el dato debiese haber quedado grabado. A ver, salgamos de edición rápida, ahí sí. Se están guardando los cambios y quedó guardado como ubicación Talca. Excelente. Vamos a crear una nueva lista. No vamos a seguir trabajando en esta lista. Vamos a volver a las listas. Vamos a hacer clic atrás y vamos a ver a listas. Si yo actualizo el browser, me voy a encontrar con que ya tengo entre mis listas mi calendario de capacitaciones. Listo, ahí está, con un bonito icono de mis listas. Ya no aparece el vínculo abajo de crear nuevas listas, sino que arriba, nueva lista. Vamos a crear una completamente distinta, ¿ya? Algo que tenga que ver más con un rastreador de progreso podría ser. Veamos qué es el rastreador de progreso. Hace un seguimiento de las prioridades y el progreso a medida que trabajas para ofrecer productos. Miren, tiene una interfaz un poco distinta. ¿Se dan cuenta? Veamos cuál es el resultado. Vamos a usar esta plantilla. Démosle otro nombre. Progreso de tareas. Vamos a elegir un color rojo y le vamos a cambiar este icono. Siempre creando mis listas. Ahora, es la única opción que está disponible. Probablemente, y aquí estoy suponiendo solamente, en algún momento vamos a poder crear listas, nuestras propias Microsoft List, pero quizá en algún sitio SharePoint, o directamente en un equipo de Teams. La verdad no lo sé. Ahí tenemos que ir descubriendo qué puede ser lo que suceda en el roadmap. Listo, estoy creando, listo, dice que estamos bienvenidos a esta nueva lista. Veamos a ver cómo, vamos a tratar de escribirlo, vamos a hacer un resumen, vamos a editar esto. Generar X, algún valor X, vamos a escribir rápido, categoría, aquí tenemos las categorías, es de diseño. Vamos a darle alguna fecha y fecha de vencimiento más adelante. Listo. ¿A quién voy a asignar? Me voy a asignar a mí mismo. Alguna nota rápida en ruso. Guardar. Miren qué interesante, qué bonito eso. Me gustó, me gustó. Punto a ganar para Microsoft List. Este diseño, la categoría, el progreso, va a ir dependiendo probablemente del tipo de dato. Priorización, cambiemos el tipo de dato y veamos cuál es el efecto que tiene. Si cambio de diseño a marketing, si cambio de no iniciado a en curso, y voy a tratar de declarar una prioridad alta. Voy a salir de Amor y Edición, y de hecho no hubo ni siquiera la necesidad de salir del modo edición para darnos cuenta incluso que cambió inmediatamente la interfaz. ¿Ya? De hecho cambió el color de el progreso, y si yo voy a cambiar a, por ejemplo, si esto estuviera bloqueado, a ver, cambia un poco, veamos si cambia. Sí, cambia el color, claramente cambió el color. Interesante, muy interesante que finalmente podamos utilizar. Ahora, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo se realiza directamente? Vamos a ver, vamos a salir de la edición rápida, que se grabe el dato, y tal como lo descubrimos en la lista anterior, acá debiese pasar lo mismo. Configuración de lista, y vamos a ver cuál es la magia de las interfaces. Interfaces de datos. Categoría. ¡Epa! Es un formato de columna. O sea, eso que antes nos demorábamos un montón,
la verdad es que lo hacíamos a través de un formato columna, que finalmente esto es aplicar código de estilos. La verdad que es súper óptimo, pero ya viene hecho de tal manera que si yo necesito hacer algún cambio en particular, alguna imagen, si fijan aquí son solamente estilos, operadores y estilos asociados a los iconos. Ahora, yo lo que haría acá es recomendarlo, no toquen esto, si no tienen suficiente conocimiento respecto al manejo de estilos, de los operadores dentro de los formatos de columna, no lo toquen, déjenlo ahí, y a medida ahí que vayamos viendo más detalles de Microsoft List, quizás podamos ver algún video en particular donde descubrir dónde vamos sacando estos detalles y podemos ir personalizando. Pero excelente. Esto antes teníamos que hacerlo a mano, construir todo este formato de columna para que tuviera el color, podíamos trabajar con condiciones distintas de diseño, de colores, dependiendo de lo que queríamos aplicar a cada columna. Buenísimo, me gustó esto. Vamos a terminar, vamos a cerrar, vamos a volver a mi lista que se llama Progreso Tareas. Y vamos a volver a las listas. Voy a volver a listas, a mi escenario de listas. Vamos a actualizar para que me muestre los iconos de las dos listas que yo he creado. Ahora, claramente la idea es que podamos compartir con la organización estas listas. ¿Ya? Vamos a apuntar directamente después a otro video, vamos a personalizar un poco más. Pero quisiera echarle un vistazo a lo siguiente, que acabo de verlo, y que es súper interesante, es lista en blanco. Lista en blanco finalmente no es otra cosa que la típica lista personalizada que teníamos antes en SharePoint. Veamos cómo se construye, debe ser muy similar. Le vamos a llamar lista de contactos. Le vamos a dar un color y le vamos a agregar un icono de cohete. Tal cual como sucede en una lista de SharePoint, esta lista en blanco es una lista personalizada donde obviamente ya viene el título y nosotros empezamos a agregar detalles de las otras columnas que necesitamos establecer. ¿Ya? Buenísimo. Vamos a volver para ir cerrando el video. Vamos a volver a listas. Vamos a actualizar el browser para que veamos las tres listas. Espectacular, creo que las listas de Microsoft, las Microsoft Lists, son todo un cambio en el paradigma del trabajo de la gestión de información. Más allá de que quienes trabajamos ya hace mucho tiempo con tecnología SharePoint, sepamos finalmente que no es otra cosa que una lista de SharePoint con algunos adicionales, es que cambia la coyuntura en el sentido de a quién pertenece la lista. Insisto, en un sitio SharePoint, que era la única forma de tener listas para hacer tracking de información, el equipo completo de ese sitio era dueño de la lista. Aquí cambia, así como cambió en su momento el OneDrive, donde tenemos una biblioteca para nosotros, ahora tenemos listas para nosotros. En este lugar vamos a tener nuestra lista y nosotros somos los dueños y nosotros podemos determinar, compartir posteriormente estos registros de información y que finalmente, y lo más probable que va a pasar, que nosotros vamos a ver nuestras listas en este lugar y también vamos a ver las listas que el resto de la organización y nuestros colegas han compartido con nosotros. ¿Ya? Les agradezco haber compartido conmigo este video. Como les comentaba, este fue el descubrimiento de Microsoft List. Yo había hecho unos videos aprovechando los demos de Microsoft, pero esta fue mi primera vez experimentando con Microsoft List. Venía esperando hace mucho rato que se pudiera liberar. Voy a quedar pendiente con ustedes en mostrar muchos más detalles y también aprovecho la oportunidad de dejarlos invitados al SharePoint Challenge que dentro de las próximas semanas vamos a estar liberando con un curso súper completo dedicado a usuarios finales de las tecnologías de SharePoint Online. ¿Ya? Así que quedan invitados a todas estas otras instancias y nos vemos en una próxima oportunidad.
Si te gustó este video y quieres más datos, dale me gusta y suscríbete a este canal.